Hola a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo por aquí. Bueno, primero que nada, comentarles que la semana pasada pues no pude subir ningún vídeo porque, como saben, tuvimos equipos educativos de segundo de bachillerato y bueno, yo que soy tutor además, pues ha sido una semana complicada entre videoconferencias, reunión con el alumnado, reunión con todos los equipos docentes y demás para acordar un poco esa tercera evaluación sin notas de las que, bueno, ya supongo que todos los tutores y tutoras habrán ido dando cuenta a su respectivo grupo. En principio, pues bueno, como nos habíamos quedado en la última presentación, vídeo que grabé al respecto de Henri de Toulouse-Lautrec, habíamos establecido, bueno, en realidad la última fue la de Pablo Gargallo, la de Toulouse-Lautrec fue anterior. Pero bueno, habíamos dicho un poco que nos íbamos a centrar en el Art Nouveau. El Art Nouveau que, bueno, es conocido así en Francia y en Bélgica, pero que dependiendo del país o de la región en la que hablemos, porque va a ser un movimiento desde 1925, podríamos establecer, hay una fecha, como saben, siempre imprecisa, porque no podemos determinar un final exacto para el movimiento, ¿no? Pero podríamos establecer en eso la primera final, en la primera, perdón, mitad del siglo XX, en el cual, pues bueno, ya a partir de entonces entra un poco en declive y es sustituido por otro movimiento artístico. El Art Nouveau, como su propio nombre indica, pues podría traducirse como arte nuevo. Era un arte que, bueno, que intentaba romper un poco con el eclecticismo, incluso con el naturalismo, el realismo precedente y conectarlo pues con una visión de futuro. Era un arte que pretendía de alguna manera pues hacer que los objetos cotidianos tuviesen un valor artístico, un valor estético, que fueran accesibles a todas las clases sociales. No hablaban un poco de una élite, sino que perseguían sobre todo una democratización de ese estilo artístico. Esto en parte venía influenciado por los principios de las Arts and Crafts de William Morris en Inglaterra, que había un poco intentado pues hacer de ese movimiento artístico un movimiento para todas las clases sociales, pero especialmente el Art Nouveau, el modernismo, etcétera, va a vincularse sobre todo a una clase emergente económicamente hablando, como era la burguesía. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí en esta primera imagen nos vamos a la presentación en esta diapositiva, pues vemos tres ejemplos de tres obras de Art Nouveau. Si bien insisto en que dependiendo del país en el que hablemos, pues tomará un nombre u otro. El Art Nouveau se va a inspirar principalmente en la naturaleza, por eso he escogido este fondo hoy natural, un poco para que sirva de referencia y de recordatorio. No es un arte que se vaya a centrar únicamente como otras artes como el impresionismo o incluso el cubismo en las tradicionales bellas artes, ¿no? En la pintura, en la escultura y algún ejemplo de la arquitectura, sino que partiendo de la arquitectura, pues los arquitectos incluso van a diseñar mobiliario para el interior de esas viviendas que ya digo que eran viviendas que estaban destinadas un poco a esa burguesía, ¿no? Emergente, de esa clase de comerciantes, ¿no? Enriquecida a través del comercio. Pero también va a desarrollarse en las artes decorativas, en el cartelismo, en el diseño gráfico, en el mobiliario urbano, en la cristalería, en la cerámica, es decir, que es un arte que va a abarcar todas las disciplinas artísticas habidas y por haber prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo en distintos países como algunas características particulares y
E iremos viendo algunos ejemplos tanto de arquitectura, de pintura, de escultura, etcétera, y arte decorativa. Pasamos a la diapositiva número 2 y aquí les he puesto un gráfico en el cual, pues, bueno, pero que haya quedado más o menos claro, se vea más claramente. He intentado mantener un código de color para que vean el nombre con el que se conoce dependiendo del país o región en el que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Francia y en Bélgica, aquí a la izquierda se llamaría Art Nouveau. En Alemania, bajando por la línea central, sería el Jugendstil. En Austria, la Secession. En Italia, pues Liberty o Floreal, también se le conoce con el término de Floreal, ya veremos por qué. En Inglaterra, el Modern Style. Y en España se va a conocer, y también en otras regiones de América, por ejemplo, como modernismo. Pues bien, cada vez que hablemos de todas estas variantes, estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De este movimiento que va a abarcar, como ya digo, finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Pues bien, pasamos a la diapositiva número 3 y vamos a comenzar por Bélgica y Francia, ¿vale? Es decir, nos vamos a trasladar hasta Bélgica. En este caso, aquí tienen dos imágenes de la Casa Tassel de Víctor Horta, porque podríamos decir que el primer edificio de Art Nouveau propiamente dicho podría ser esta obra de Víctor Horta, un arquitecto que trabaja sobre todo el hierro, como pueden ver ahí en el interior de esos pilares, las barandillas e incluso las estructuras, los marcos, ¿no? de estas puertas aparecen tachonados aquí con ese hierro. El vidrio va a ser también otra de las características y especialmente el uso de los vitrales, las vidrieras. Va a haber como una inspiración, un poco un retorno hacia esa edad media, hacia ese gótico, ¿no? Esa inspiración de la vidriera gótica, por decirlo de alguna manera, pero con otro carácter, un carácter no religioso, no vinculado en este caso una visión religiosa, sino una idea natural, ¿no? una idea de representar el universo de la naturaleza. En principio, esta obra, como ven, prácticamente la línea recta es inexistente, exceptuando por razones obvias en los pilares, ¿no? Que sí que mantienen esa verticalidad, pero si vemos hasta el arco de la puerta, o sea, la puerta no, quiero decir del pasillo este que da acceso a la escalera, fíjense en el barandal de la escalera, como el hierro forjado también en toda esta estructura va haciendo estas líneas ondulantes. La vidriera del fondo también, pues prácticamente no existe la línea recta. Y luego la decoración de la pared, este diseño, ¿no? ornamental de esa línea curva en los techos también va a tener como inspiración constante pues el ornamento vegetal, ¿no? el mundo de la naturaleza. Fíjense también en la cerámica del suelo, ¿no? Un poco ese suelo que podría recordar incluso hasta los mosaicos romanos, ¿no? Trabajado con esas teselas, pero con una inspiración completamente geométrica, ornamental, quiero decir, y vegetal. Víctor Horta decía que la casa, la vivienda, no debía de ser construida solo a imagen del ocupante, sino que esta vivienda tenía que ser un retrato de dicho propietario, ¿no? O propietario. En este caso, esta casa se encuentra en Bruselas, en Bélgica, y Víctor Horta lo que intenta es diferenciarla de la estructura de las casas belgas de precedentes, es decir, hasta entonces pues la casa belga tenía un mismo patrón y eran prácticamente todas iguales, la disposición de las estancias,
etcétera. Esta es una casa de 3 plantas que tiene 3 niveles y en Víctor Horta, en este caso, lo que intenta es que la casa sea completamente personal y singular y que distinga al propietario, ¿no? Esta casa va a resultar de inspiración para todos los arquitectos del Art Nouveau francés, incluso del el Art Nouveau, bueno, en este caso el Janssenszeit alemán o el modernismo catalán o español, o el Liberty también en Italia, etcétera. El patrón de esta casa, es decir, los planos fueron exhibidos en la Exposición Universal de 1889, es decir, la famosa Exposición Universal de la Torre Eiffel, y digamos que los arquitectos que visitaron esa exposición pues pudieron ver los planos. Algunos se desplazaron incluso a Bélgica para observar in situ esta obra de Víctor Horta, y a partir de entonces pues bueno, se va a desarrollar pues toda esta tendencia de esta arquitectura basada en la naturaleza como inspiración, ¿no? Pasamos a la diapositiva número 4. Otro de los representantes, bueno, en este caso Alphonse Mucha no es un autor francés, él nació en Checoslovaquia, era un autor checo, pero se traslada a Francia, concretamente a París, y como recordarán, bueno, allí en París, Toulouse-Lautrec, pues había desarrollado todo ese cartelismo vinculado a los cabarets, a, bueno, a esa vida nocturna de París. Pues bien, Alphonse Mucha va a ser conocido, bueno, él fue pintor también, no solo cartelista, ilustrador, pero sobre todo se le va a conocer por esta faceta, ¿no? Por la faceta de cartelista. Y bueno, si Toulouse-Lautrec ilustraba o hacía promoción de esos cafés o de esa vida nocturna, Alphonse Mucha lo que va a hacer es publicitar obras de teatro, es decir, el teatro de la Renaissance. Aquí tenemos a mano izquierda esa obra Gismonda, una obra de Sardou, o sea, la obra teatral, quiero decir, es de Sardou. El cartel sería una obra de Alphonse Mucha y va a causar sensación pues por esa extraordinaria ornamentación. Como ven, aquí él está representando a la actriz, a Sarah Berhan, una actriz muy famosa que, bueno, que digamos fue propietaria de este teatro, el Teatro de la Renaissance, y en este teatro se van a interpretar distintas obras de la época, pues desde La Dama de las Camelias, Gismonda, bueno, infinidad de ellas, y todos estos carteles empezaron a empapelar, a decorar de alguna manera las calles de París, ¿no? Como vemos en este caso, aquí en el título, he ampliado un poquito la imagen para que lo vean. El título Gismonda tiene como una especie de recordatorio ese mosaico que veíamos en el suelo de la Casa Tassel de la obra anterior, y bueno, esta actriz pues ataviada con este vestuario preciosísimo, ¿no? Lleno de arabescos, de ornamentaciones naturales, vegetales, que porta esa palma en la mano. Y otra de las características bastante del cartelismo de Mucha es esa corona de flores que adorna la cabeza. Podemos verlo aquí también en esta obra de 1898, justo el año de la Exposición Universal de París, de esta litografía en la cual pues vemos cómo se repite un poco ese motivo ornamental, de esa línea curva, el drapeado cuando digo drapeado me refiero a las arrugas, ¿no?
del vestido que hacen esa línea sinuosa, un poco en consonancia con todo ese fondo, y esa corona de flores que rodea la cabeza, ¿no? de este personaje femenino. Los personajes femeninos van a ser los grandes protagonistas de la obra de Mucha, y si bien Mucha en su última época va a intentar un poco dedicarse a la pintura como tal, por lo que va a ser más conocido va a ser por esta trayectoria de cartelista. No obstante, en la siguiente diapositiva, pasamos a la diapositiva número 5, he querido ponerle estas 4 ilustraciones de las 4 estaciones de 1896 para que vean un poco la influencia con la estampa japonesa, sobre todo si miramos esa cuarta, ¿no?, imagen, la que correspondería al invierno. Ordenadas serían primavera, verano, otoño, invierno. La que corresponde al invierno pues podría recordarnos pues esas estampas de Hiroshige, ¿no?, o de Hokusai, ¿no?, que habíamos visto que tuvieron esa influencia en el postimpresionismo francés, ¿no?, tanto en Van Gogh como en Gauguin o en Cézanne. Perdón. En estas 4 imágenes pues vean cómo se mantiene un poco esa línea sinuosa, curva, el drapeado del vestuario, la corona de flores siempre rodeando la cabeza y el elemento de la naturaleza omnipresente, ¿no?, en esta obra. Aparecen firmadas 2 de ellas aquí en la esquina inferior derecha. Y bueno, simplemente quería ponerles estas ilustraciones como otra característica más de la obra de Mucha. Una curiosidad es que Mucha llegó a compartir estudio con Gauguin, y si se fijan también podemos observar en el contorno de las figuras ese cloisonnismo, ¿no?, que ya veíamos en ese Gauguin postimpresionista, ¿no?, ese contorno marcado, pero la estilización de la sinuosidad de la curva de la figura femenina es mucho más clara aquí en la obra de Mucha que no en la de Gauguin, ¿no?, que estaba más preocupado por ese exotismo, ¿no? Hay como una estilización, una idea de estilizar esa figura femenina. Bueno, el Art Nouveau en Francia no solo pues, hemos visto ejemplos de arte gráfico, sino que también va a ocupar no solo el espacio de la vivienda, ¿no?, o de la arquitectura, sino también el mobiliario urbano. Pasamos a la diapositiva número 6. Y aquí el principal arquitecto representante del Art Nouveau francés va a ser sin duda Héctor Guimard, un arquitecto en este caso, que fíjense en esta entrada del metro, que bueno, que está así actualmente hoy, el metro de Abbés, la parada de Abbés, que sería traducido como abadesas, y podemos ver esa profusión del hierro forjado, otra vez la línea curva completamente, y aquí a mano derecha les he puesto algunos detalles de esa entrada del metro para que vean pues cómo ese hierro, ¿no?, que esta obra es de 1900, coincidiendo con la inauguración de la primera línea de metro de París. Ya en París se había construido para la Exposición Universal de 1889 la Torre Eiffel, pero vean cómo aquí Guimard huye un poco de esa estructura geometrizante, ¿no?, que había usado Eiffel, y esa inspiración de la naturaleza, ¿no?, con esa línea curva, retorcida, que veíamos también en la Casa Tassel o en el cartelismo de Mucha, está completamente presente, ¿no? Hay otras paradas de metro más que se conservan de Héctor Guimard, y bueno, algunas otras pues con el tiempo han sido sustituidas, ¿no?, o no se han conservado. Pasamos a la diapositiva número 7, otra de las características es el uso de la vidriera,
Y fíjense que también no es una composición simétrica la que se usa. Aquí tenemos unas vidrieras del Castel Beranger. eh, Fíjense en la parte superior, ¿no? Como deja ver, no es para nada simétrica la parte inferior, es decir, no. Y en esta otra que tenemos a mano derecha, como la ornamentación se coloca únicamente en los laterales de la vidriera para dejar visibilidad directa a la calle, ¿no? El uso de la vidriera pues hace esta referencia a estos elementos entre vegetales y acuáticos, sinuosos, con este cromatismo en verde, ¿no? Y ocres que podrían recordar pues eso, a una ornamentación vegetal, si bien en este caso pues no conseguimos identificar claramente qué elementos vegetales o si son marinos, ¿no? Incluso. Pero si tuviésemos que hablar de vidrieras, tendríamos que desplazarnos, en este caso no a París, sino a Nancy, una localidad de Lorena, de una región, bueno, cercana a Alemania. Y aquí se va a desarrollar la famosa escuela de Nancy, la conocida como École de Nancy. Es una escuela que va a trabajar pues el mobiliario, la arquitectura, el interiorismo, la orfebrería, etcétera, y que va a destacar sobre todo por el uso de las vidrieras. Como principales representantes de este movimiento artístico de la École de Nancy, tendríamos a Berger y a Grubet, a bueno, Jean-Jacques Grubet y Henri Berger. Aquí tenemos a la izquierda una obra de Grubet, y esta de la derecha, la más grande, es una obra de Henri Berger que se titula La lectura. Y bueno, como pueden ver aquí otra vez podríamos ver un poco esa influencia del cartelismo de Mucha, ¿no? Ese personaje femenino, aunque aquí no aparece ataviado con esa corona de flores, estos pavos reales, mariposas, elementos vegetales que dominan un poco el inferior de la vidriera, y esos elementos vegetales y del paisaje también que se sitúan en el fondo. La de la izquierda, las dos de la izquierda, la de abajo concretamente, podemos también observar, no sé si lo aprecian bien, también esos pavos reales, ¿no? Elementos como pájaros, es una obra de Gruber que se puede ver en el Museo de la Escuela de Nancy, en esta localidad francesa. Y la de arriba también es una vidriera de Gruber. Fíjense el marco de la ventana, ¿no? Y luego como esas láminas de plomo que van dividiendo esos vitrales, pues hacen crear un paisaje que se pudiera divisar aún con la ventana cerrada, ¿no? Ni que decir tiene que esto perseguía un poco dotar a los edificios de una luminosidad mayor, y que además pues se enriquecía el interior, pues imagínense con la luz del sol, pues todo ese cromatismo que se introducía en la vivienda, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva porque aquí les he querido poner tres ejemplos que corresponden a una obra de Jean-Jacques Gruber que se encuentra en Canarias. Es decir, que en Canarias tenemos estos tres ejemplos de este artista francés. Actualmente se encuentran en una residencia, en una vivienda del Madroñal, en la zona de San Mateo, en Gran Canaria. Y bueno, una vivienda privada. Están decorando el salón principal de la casa. Pero bueno, quería ponerles un poco estos ejemplos para que vean que, bueno, que aquí en Canarias también el Art Nouveau, bueno, concretamente va a adoptar el nombre de modernismo, pero en este caso son obras originales de Gruber, que por cierto estuvieron en una vivienda de unos marqueses, si no recuerdo mal,
en Tenerife, pero luego fueron trasladadas a Gran Canaria porque el único heredero, su vivienda, su residencia estaba aquí, ¿no? Y bueno, actualmente no sé realmente si estos vitrales podrán ser observados o esto está abierto al público, creo que no. En el, aquí en la imagen de la derecha, la que tiene este gallo, fíjense que abajo aparece firmada la obra, ¿no? Ese cuadradito naranja ahí pone Gruber, ¿vale? Es decir que, y bueno, como característica vemos lo mismo, ¿no? Ese paisaje, fíjense, de la figura central con ese paisaje al fondo, los nenúfares que podrían recordar un poco a Monet, y bueno, todos los elementos vegetales, ese preciosismo, ¿no? Frutales, animales, los pájaros, etcétera, etcétera, de estas maravillosas vidrieras, ¿no? Pero bueno, si tuviésemos que hablar, pasamos a la diapositiva número 10 de la obra emblemática de este artista, sin duda alguna sería este gran vitral que cubre el techo central de la sucursal de la oficina bancaria Credit Lyonnais en esa localidad de la que hablábamos, ¿no? En